Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mm, bueno chicos, esta es la invitación al primer capítulo o al primer video de este canal, en el cual abarcaremos, ¿no?, un capítulo de contenido para el video y contenido para responder a aquellas preguntas que tal vez son de carácter que deja a uno pues ensimismado, deja a uno pues anonadado, ¿no?, al respecto sobre ciertos temas, ciertas cuestiones que la vida pues o actualmente la tecnología o la ciencia aún no puede responder. Preguntas algo tanto existenciales relacionadas en cierta medida con el proyecto de este canal para responder a aquellas preguntas o al menos hablar de preguntas que son que actualmente no se pueden responder o que tal vez carezcan de respuestas o que tal vez son debatibles, algunos puntos donde cual es necesario, ¿no?, abarcar nosotros pues como como la futura generación de carácter importante, ¿no? Bueno, el capítulo de hoy abarcaremos un libro pues muy importante, un personaje pues bastante conocido por la mayoría de biólogos o la mayoría de personas que les interesa, ¿no?, la evolución o les interese, ¿no?, aspectos sobre qué es la vida o básicamente de dónde venimos o quiénes somos, o al menos o se nos ocurrió la pregunta en algún momento que pues a todos en su mayoría en algún momento de la vida abarca, ¿no? ¿Por qué existimos? Bueno, es una pregunta que pues está relacionada, ¿no?, en base a todas las carreras, pues que en cierta medida tal vez quieran intentar, se intenta, ¿no?, responder a esa pregunta fundamental, ¿no?, de nuestra humanidad. Ahora, este libro, pues como un regalo, ¿no?, del gran científico Richard Dawkins, pues un regalo a la humanidad que hizo, pues, ¿no?, en su libro El gen egoísta, que será el material de estudio de hoy. El gen egoísta, pues de Richard Dawkins. Este libro pues es cumbre, es importante porque sienta unas nuevas bases para entender la vida, entender lo que pues conocemos como individuo, entender lo que pues que es el ADN, el gen. Se hablará sobre una nueva visión, ¿no?, de que donde el cual pues tiene una mayor prioridad en sí el gen desde un punto de vista genético y no pues desde un punto de vista de un individuo, ¿no? Ahora, ¿quién es Richard Dawkins, no? Primeramente, ¿por qué vamos a hablar de este autor? Así que bueno, empezaremos con este capítulo y pues que sea de su agrado. Disfrútenlo y pueden escucharlo en cualquier momento, cuando estén comiendo o cuando estén pues viajando, pueden escucharlo con calma y reflexionarlo, ¿no? Y ya en el transcurso del tiempo va a haber breves descansos donde cual pues estaremos pues un momento de refrigerio y pues ahora sí, empecemos con el video. Bueno, Richard Dawkins, un científico bastante conocido hoy en día, pues bueno, vamos a dar unos datos básicos, ¿no?, que son de Richard. Su nombre completo es pues, ¿no?, Clinton Richard Dawkins. Ahora, de nacimiento pues es de origen Nairobi, en Kenia, que nació pues en 26 de marzo de 1941, es de nacionalidad británica, profesión biólogo evolutivo, etólogo y divulgador científico. Ahora, en cuanto a su formación y carrera académica, estudió, ¿no?, zoología en la Universidad de Oxford, también fue alumno de Nicolás Timbergen, que fue premio Nobel y uno de los fundadores de etología moderna. Ahora, su trabajo académico pues se centra en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, teoría evolutiva, selección natural, comportamiento animal y pues básicamente la divulgación científica. Ahora, las obras principales que incluso en este canal vamos a abarcar y trataremos de hablarlo y analizarlo, ¿no?, y tener un espíritu crítico en cuanto a sus lecturas o en cuanto pues que obviamente está relacionado con el tipo de pensamiento que tengo. Son sus obras principales, las cuales van a ser material de estudio, ¿no? Por ejemplo, El gen egoísta, El fenotipo extendido, El relojero ciego, El espejismo de Dios, ¿no? Por ejemplo, El gen egoísta, el cual abarcaremos el día de hoy, pues introduce, ¿no?, la visión del gen como una unidad principal de selección. También en este libro pues populariza, ¿no?, el concepto de meme también. Ahora, más adelante abarcaremos sobre ese punto, ¿no?
Ahora, los aportes intelectuales que él, pues digamos, son de carácter relevante para mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, consolidó la perspectiva del gen centrista de la evolución. Ya más adelante entenderemos por qué, ¿no? Este aporte. Ahora, introdujo el concepto de meme como unidad cultural de transmisión. También defensor del prominente, bueno, en sí pues Dawkins es un ateo pues a carta cabal, ¿no? Por ello se le menciona como defensor prominente del ateísmo y del naturalismo científico. Ahora, es figura central del movimiento llamado Nuevo Ateísmo. Ahora, como evidentemente Richard Dawkins pues fue militar pues también, ¿no? Hace tiempo, en sus años de juventud. Por eso tiene un carácter pues algo más riguroso, más fijo, ¿no? Es un poco pues tajante con sus decisiones o tajante pues con sus opiniones, ¿no? Así que bueno, Richard Dawkins, como acabamos de mencionar, pues es importante, ¿no? Bueno, bueno, actualmente pues este libro es cumbre para entender todo lo que es la genética, entender otros aspectos. Y no solo eso, sino también aquí hay pues la respuesta o al menos las teorías, ¿no? A ciertas preguntas que obviamente la especie humana se ha hecho en algún momento. Por ejemplo, la primera pregunta que en el cual abarca este libro, que es el primer capítulo también, es ¿por qué existe la gente? Esta pregunta evidentemente está relacionada con muchos aspectos, ¿no? Aspectos que van trascendiendo de año en año, que obviamente hasta hoy en día no logramos responderlo, ¿no? Está ligado, por ejemplo, con la pregunta pues significativa, ¿no? Que no solo los ateos se hacen, sino también pues, literalmente toda persona que tiene el uso de razón o de conciencia, ¿no? Por ejemplo, está relacionado con la pregunta fundamental de qué es la vida, a dónde vamos la especie humana, por qué existimos, gracias a qué existimos, o a dónde irá pues la especie humana con tanta evolución, con tanto avance tecnológico o tanto avance, ¿no? En nuestro conocimiento propio de la naturaleza, en el conocimiento propio tal vez del universo, el conocimiento pues obviamente hoy en día pues el avance tecnológico está haciendo que lleguemos, ¿no? A conocer algo de lo que alrededor se encuentra, ¿no? Evidentemente este es pues un punto relevante, ¿no? Un punto en el cual pues cumbre y de importancia hoy en día pues relacionarlo y analizarlo y tener un criterio, y no solo eso sino también aportar nosotros como futura sociedad pues el conocimiento necesario para pues ayudar a definir algunos trabajos que son importantes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la actualidad hay un video que se está publicado en YouTube, ¿no? Puede encontrarlo cualquiera, que es del divulgador científico llamado como Javier Santolaya. En su canal Date un Blog pueden encontrar pues que se hizo un video, ¿no? Con Carlos Briones, un eminente también pues en el estudio de vida extraterrestre, ¿no? Que habla pues bastantes puntos relevantes. Y una de las preguntas que se hacía pues en esa entrevista era una pregunta pues fundamental, ¿no? Que incluso en lo personal pues me dejó pues en cierto punto ensimismado en algunos pensamientos, ¿no? O definiciones que tratamos pues, que abarcan en cierta medida mi carrera, ¿no? Como estudiante de biología, que se preguntaba, ¿no? ¿Qué es la vida? O sea, ¿en qué momento decimos que esto es vida y esto no es vida, ¿no? Y según algunos criterios, pues obviamente que son pues criterios que se dudan hoy en día, por ejemplo, como si un virus es o no es vida, así que obviamente, evidentemente hay un punto en el cual tenemos que rescatar, que pues tenemos que esos criterios creo que se pueden modificar, ¿no? A través del tiempo, porque pues, obviamente para definir algo ha tenido que haber pues toda una serie, ¿no? De concepciones y de ideas, ¿no? Para poder definir a algo pues y poder entenderlo. Ahora, en este punto se hacía una pregunta pues de que se habían encontrado algunos indicios de material pues que era sintetizado por seres vivos, ¿no? Así que pueden ir a verlo, pues el enlace lo van a encontrar en la descripción de pues por ahí abajo.
del video, y pueden ir a rebuscarlo y verlo, pues que varios conocen que Javier Santolaya pues es un divulgador científico bastante conocido y pues de gran importancia, ¿no? Ahora, en cuanto a este libro, Richard Dawkins, el gen egoísta, pueden encontrarlo, es así, sáquenle una captura de pantalla y pueden ir a comprarse. Creo que está a la adquisición y la posibilidad de poder encontrarlo, ¿no? Todos. Este libro creo que me costó alrededor de 30 soles por ahí. Es de la editorial Salvat, así que bueno, la editorial también es algo respetable, ¿no? Algo, así que básicamente este libro pues va a estar, pues vamos a analizarlo, vamos a ver los puntos que tal vez son importantes para hoy, y en cierta medida pues va a incentivar y va a lograr pues que llegue a las personas, y que aperture, ¿no? Algunos aspectos pues que son más científicos, algunos aspectos de querer averiguar, y que está relacionado y ligado con el propósito de este canal, ¿no? El propósito en el cual es pues incentivar pues en segundo punto, o como objetivo pues secundario, incentivar a las personas a la lectura, pues no necesariamente de libros físicos, sino pues hoy en día pues tenemos la capacidad de leer virtualmente, pues, ya que tanto tenemos la tecnología a la mano, como nunca pues se tiene tanta información que podemos manejarla e investigar, ¿no? Así que este es un punto también importante, y más que todo como objetivo principal debatir, hablar sobre aquellas preguntas que hoy en día pues no tienen una respuesta dada, o que son de carácter necesario para pues hablarlo, ¿no? Ahora, un punto importante en el cual pues el título de este es el gen egoísta, ¿no? Primeramente, ¿qué es un gen, no? Bueno, vamos a definir un gen pues desde un punto de vista pues más coloquial, para que se pueda entender para todos. Así que bueno, un gen, voy a dar lectura aquí a esta parte, ¿no? Un gen es la unidad de la herencia básica, ¿no? Consiste en un segmento de ADN que contiene las instrucciones necesarias para fabricar proteína o moléculas de ARN que determinan, ¿no? Estos rasgos físicos y también funciones biológicas. Así que básicamente, pues en alguna vez hemos escuchado nosotros en el colegio sobre el ADN, ¿no? Que es el ácido desoxirribonucleico, pues que es literalmente, alguna vez escuché a un profesor que lo mencionaba así, es la receta de cómo crear a un ser vivo, pero escrita en el alfabeto de cuatro letras, ¿no? Que son las bases nitrogenadas, que es adenina, guanina, citosina, y timina y uracilo, ¿no? Bueno, en el ADN se encuentran 4, y en el ARN son, pues, solamente se cambia uno de ellas, ¿no? Por el uracilo. Ahora, es importante mencionar pues que este libro en cierta medida pues va a estar relacionado, bueno, tal vez de manera inconsciente por mi persona, que pues ha sido criado en un ambiente algo cristiano, pues evangélico, pero en lo personal yo me identifico pues desde un punto de vista agnóstico. No estoy a favor ni tampoco en contra, ¿no? de la religión o de un ente pues que llamamos Dios, así que por el momento creo que no, en lo personal creo que no hay una respuesta evidente o una respuesta que todos pues coincidamos que existe o no existe un Dios, ¿no? Así que este término del agnosticismo fue creado pues por Thomas Huxley, pues conocido también como el bulldog de Darwin, ¿no? Un defensor pues de Charles Darwin. Ahora, empezaremos con la lectura de un trozo de este libro, ¿no? En el primer capítulo que menciona: ¿por qué existe la gente? ¿Por qué existe la gente, no? Bueno, antes de introducirnos a este punto, evidentemente esto está relacionado con aspectos religiosos y aspectos que no son religiosos, ¿no? Aspectos que son científicos. Y considero que lo científico, pues actualmente no hay una respuesta. Actualmente hay muchas teorías que responden a ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos teoría de la panspermia, teoría de la biogénesis. Bueno, obviamente ya se eliminó esas teorías, pero hay muchas teorías conocidas, ¿no? Por ejemplo, hay teoría de la burbuja, si más no me equivoco también. Hay otra teoría de la panspermia o cosmogonia, ¿no? Otra de la teoría quimiosintética, pues que tenemos también material de lectura para esos libros. Y pues tenemos material, así que vamos a leerlo poco a poco más adelante.
abarcando ciertas preguntas o respondiéndome, o mediante el transcurso del tiempo del canal va a haber preguntas que van a aperturar, ¿no?, para el contenido de este canal. Ahora, este libro inicia desde un punto de vista pues interesante, ¿no? Así que voy a dar lectura. La vida inteligente sobre un planeta alcanza su mayoría de edad cuando resuelve el problema de su existencia. Si alguna vez visitan la Tierra criaturas superiores procedentes del espacio, la primera pregunta que formularán con el fin de valorar el nivel de nuestra civilización será: ¿han descubierto ya la evolución? Bueno, es una pregunta un tanto pues me parece muy deductiva, ¿no? Porque el hecho de que vengan, primeramente estaría afirmando que hay criaturas superiores, ¿no? Obviamente, pues, dado el vasto terreno, ¿no? Dado el vasto, pues, ¿cómo puedo mencionarlo? Dado la inmensidad del universo, pues, concluir obviamente que exista, pues, entes superiores o entes inferiores a nosotros en el universo, pues me parece bastante afirmativo, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa teoría, muchos tal vez la conocen, la teoría de Fermi, donde los números o las matemáticas, básicamente todas las probabilidades, nos dicen que matemáticamente pues el universo no somos los únicos, pues, ¿no?, en este vasto universo. No somos los únicos, y que también hay otras sociedades o hay otras entes superiores o inferiores, pues, lejos de nosotros. Pero actualmente pues se puede dudar, o bueno, se puede pues poner en criterio algunos puntos de que tal vez hay evidencia o no de seres extraterrestres, ¿no? Así que pues primeramente aquí ya estaría afirmando que hay obviamente entes superiores fuera de nuestro planeta. Así que bueno, y también lo segundo es que aquí se hace una pregunta bastante fuerte, ¿no? Que nos haría a nosotros como civilización, que es: ¿han descubierto ya la evolución? Primeramente, no sé si tal vez esa pregunta lo haga, ¿no? Tal vez sea en sentido figurado para poder abrir este capítulo, pero no sabemos actualmente cómo es que piensan, pues, ¿no? Si llegamos a encontrar un ser extraterrestre, pues no sabemos cómo conciben el mundo, pues ellos, ¿no? No sabemos cómo piensan, no sabemos pues de qué forma de vida son, cómo está formado su propia vida. No sabemos si tal vez ellos reciben los mismos estímulos que nosotros recibimos o que percibimos. Literalmente son puntos pues que no dejan en duda pues a uno, ¿no? Dejan a uno pues con la duda de que si de verdad ven la vida como nosotros la vemos, o al menos ellos pues, o quién sabe pues, ¿no? Tal vez son seres inmortales y no creo que tenga la necesidad de preguntarse sobre la evolución. O bueno, tal vez sí, ¿no? En cierta medida. Pero veremos pues, ¿no? Y en cierta medida pues estas preguntas que estamos viendo pues sobre la existencia de un ser extraterrestre, pues que haya, ¿no?, vida o no, pues están relacionados en un libro, ¿no?, bastante conocido, que Darío pues se pronuncia Stan River. Bueno, no sé si será la pronunciación correcta, pero pues acá, ¿para qué sirve la filosofía? Hay un capítulo, ¿no?, que habla, pueden observarlo, pueden comprarlo en diferentes librerías, pueden buscarlo, es un buen libro, la verdad. Pues habla, ¿no?, sobre algunos puntos, por ejemplo, se pregunta sobre un ovni, ¿no?, que pues pueden encontrarlo, y ya tampoco les quiero dar más, no les quiero spoilear en cuanto a este contenido, pueden buscarlo y leerlo, ¿no? Habla sobre, al menos se pregunta por el ser, y en ese pregunta sobre el ser, pues acá pues se pone a analizar y se pone pues a pensar si de verdad un ser extraterrestre pues pensaría como nosotros, ¿no? Puede adquirirlo, y pues la verdad es una buena compra y sería una buena adquisición para el uso, para el conocimiento, ¿no? Ahora, vamos a continuar con el contenido de este libro. Ahora, ¿han descubierto ya la evolución?, nos pregunta, ¿no?
Los organismos vivientes han existido sobre la Tierra, sin nunca saber por qué. Durante 3.000 millones de años, antes de que la verdad al fin fuese comprendida por uno de ellos, por un hombre llamado Charles Darwin, pues para ser justos debemos señalar que otros percibieron indicios de la verdad, pero fue Darwin quien formuló, ¿no?, una relación coherente y valedera del por qué existimos. Ahora, Darwin, primeramente, para pasar pues con su contenido, Charles Darwin, ¿quién fue, no? Fue el que propuso pues el famoso El origen de las especies. En su libro, pues aquí observamos, este es de la editorial pues Penguin Clásicos, un famoso pues editorial bastante respetable y conocida. Es un libro de Charles Darwin, publicado en 1859, donde expone, ¿no?, y aquí brinda las ideas, y pues es un regalo literalmente a la humanidad, de pues de cómo, su propio nombre, el título lo dice, ¿no?, el origen de las especies, de cómo tantas especies pues son evidentes aquí, ¿no?, en toda la naturaleza, de cómo es que tanta variedad de diferentes individuos pues es pues sorprendente, ¿no? Y aquí expone pues diferentes puntos, así que pues, adquiéranlo, considero que es un libro importante, es un libro cumbre para la humanidad, y no solo eso, sino que para un estudiante de biología o aquel biólogo, considero que este es pues un libro obligatorio, ¿no? Literalmente obligatorio. Creo que uno no se puede llamar biólogo si es que al menos no conoce o no ha leído pues algo, ¿no?, de Charles Darwin. Y pues evidentemente este es un libro pues bastante riguroso de leer, y pues que obviamente puede estar a criterio de muchas personas y interpretación, ¿no? Cómprenlo, y un libro muy buenazo, así que se lo recomiendo. Continuaremos con la lectura, ¿no? Ahora. Nos dice: Darwin nos capacitó para dar una respuesta sensata al niño curioso cuya pregunta encabeza este capítulo. Ya no tenemos necesidad de recurrir a la superstición cuando nos vemos enfrentados a problemas profundos tales como: ¿existe un significado de la vida? ¿Por qué razón existimos? ¿Qué es el hombre? Después de formular la última de estas preguntas, el eminente zoólogo Simpson afirmó lo siguiente: deseo insistir ahora en que todos los intentos efectuados para responder a este interrogante antes de 1859, cabe recalcar publicación del origen de las especies, carecen de valor, y en que asumiremos una posición más correcta si ignoramos dichas respuestas por completo. La verdad son palabras fuertes, ¿no?, que pues deshacen o pues que desecha, ¿no?, conocimiento que tanto ha funcionado, o que conocimiento que tanto ha llegado pues a ser influencia, ¿no?, para el avance tecnológico de hoy. Claro, tal vez para el uso de este libro, tal vez para entender la evolución, no tenga todo el conocimiento que esté pues antes de 1859 nos sirva, ¿no? Pero no creo que sea pues de carácter riguroso decir que pues todo conocimiento que haya para entender todas esas respuestas sea pues no sea pues importante, ¿no? De todas maneras o no, por ejemplo la vida cristiana en cierta medida pues ha llegado una gran influencia y ha ayudado a responder a preguntas pues eminentes o fundamentales. Católicos, por ejemplo, como pues San Agustín, pues influyeron, ¿no?, a preguntas existenciales, por ejemplo, pues, ¿por qué existe Dios? O incluso hasta Spinoza, ¿no?, pues dio una otra visión, ¿no?, para entender lo que entendemos hoy en día en la naturaleza. Aquí tenemos el libro de Spinoza, La Ética, donde menciona pues por la existencia de Dios, así que también más adelante vamos a leer esos libros. Aquí pueden verlo. Bueno, creo que sería de origen importante que lo conozcan al menos. Origen está Spinoza, Ética, de la editorial Alianza, una editorial también respetable, y pues aquí pueden encontrar respuestas sobre Dios, sobre una nueva visión de Dios, ¿no? Y cabe recalcar también que pues en cierta medida pues Albert Einstein creía pues en el Dios de Spinoza, ¿no?, el famoso y conocido pues Dios de Spinoza, pueden encontrarlo.
Ahora, en cuanto a esto, obviamente, pues, claro, se pone más énfasis, menciona aquí, ¿no? Richard Dawkins, de que a partir de 1859 para adelante es muy importante. Y claro, ¿no? Después de la publicación del origen de las especies, donde se habla sobre la evolución, un carácter, bueno, libro importante para leer. Pero obviamente, como diría muchos tal vez lo conozcan, Julio Verne, escritor del famoso libro de Viaje al centro de la Tierra, Viaje al centro de la Tierra, sí, 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 así es. Pues menciona uno, ¿no? Hay una frase que a mí la verdad me llenó de bastante sustancia, ¿no? Para poder seguir más adelante y que incluso pues podría ser una frase que guíe nuestra vida y guíe pues la vida de cada uno, ¿no? Que la verdad es una frase algo motivadora para los que se dedican incluso a la ciencia y también una forma de ver la vida, ¿no? La verdad el libro lo perdí, no, ahorita no lo tengo, y mencionaba lo siguiente, ¿no? Claro, parafraseando este libro, mencionaba lo siguiente. La ciencia es el cúmulo de errores, pero de errores de los buenos, ¿no? Y cierta medida pues es así, ¿no? Para llegar al conocimiento se tuvo tantos errores, infinidad de errores que pues no alcanzan el tiempo ni las palabras pues, para mencionar, ¿no? Tantos errores que se ha cometido, pero que de todas maneras han llevado al conocimiento de hoy en día, ¿no? Que tenemos. Pregunta pues fundamental, preguntas que son pues de carácter inherente al humano. La verdad no sé por qué también el humano tenga estas preguntas. No sé si vendrá incrustada pues en nuestros genes, en nuestra mente o en nuestra conciencia. No sé pues si será pues de carácter hereditario o no, pero estas preguntas considero que siempre han estado, ¿no? Menciona también lo siguiente. Las implicaciones totales de la revolución de Darwin no han sido comprendidas todavía en toda su amplitud. Claro, porque si vamos a analizar este libro, hay algunos errores que Charles Darwin pues esto tiene, ¿no? Pero la base en sí, la esencia misma pues de la evolución, pues es de carácter fundamental y es de carácter pues importante para Richard Dawkins y para escribir este libro. Ahora, a ver, veremos aquí más adelante. Acá había algo también importante. Mira, mencionaba, ¿no? En todo caso, el presente libro no tiene, ¿no?, el propósito de efectuar una defensa general del darwinismo. En cambio, examinará las consecuencias de la teoría de la evolución con el fin de dilucidar un determinado problema. El propósito de este autor es examinar la biología del egoísmo y del altruismo. Claro, sí. Ok, también hace una crítica, ¿no?, a los famosos científicos A. Ardrey y el otro que es Lawrence. Ahora, menciona lo siguiente, ¿no? Estos supusieron, ¿no?, incorrectamente que el factor importante en la evolución es el bien de la especie o grupo, en lugar del bien del individuo o el gen. Esto vamos a entenderlo más adelante, pues porque va a hablar bastante sobre el gen y como ya mencionábamos, el gen, pueden regresar anterior al video, al inicio, para definir pues qué es un gen, ¿no? Ahora, aquí hay una famosa frase, ¿no?, del famoso poeta, escritor poeta, claro, Tennyson, mencionando lo siguiente, ¿no? Incluye, ¿no?, Charles Darwin acá en este libro. A diferencia de ambos, pienso que la naturaleza en su estado puro, la naturaleza roja en uñas y dientes, esta famosa pues, frase, ¿no?, del escritor Tennyson, resume una admirablemente nuestra comprensión moderna de la selección natural. Y claro, pues en cierta medida tiene razón, ¿no?, donde dice este punto, naturaleza roja en uñas y dientes. Claro, y este poeta pues hace referencia a ese punto porque pues en su famoso libro escrito en 1850, libro pues titulado como In Memoriam, pues acá menciona, ¿no?, que bueno, básicamente significa que la naturaleza es cruel, violenta al sufrimiento
Y pues es una visión donde la vida pues se sostiene mediante la muerte, ¿no? Y obviamente si nosotros vemos la naturaleza pues es despiadada, la naturaleza con el ambiente por ejemplo no tiene pues no está lleno de sentimientos o de amor, pues, ¿no? Aunque ese punto de amor o de sentimientos también es cuestionable, ¿no? Actualmente pues hace poco una científica murió, pues, ¿no? Era estudiaba bastante con los monos y pues decía, ¿no? Que pues en cierta medida ella rompe esa barrera en la cual los animales se les excluye de estas habilidades o cualidades, ¿no? Que el humano tiene, como el sentimiento o el amor, ¿no? Porque también esta científica menciona que también los animales tienen, ¿no? Amor, sienten cariño o algo así respecto a eso, ¿no? Pero yo en lo cual, en lo personal, difiero un poco de ello, ¿no? Porque hay aspectos donde llamamos como amor o sentimiento, considero por mi parte que son pues puntos que aún no hemos llegado a responder, ¿no? Pero que tal vez indudablemente con el avance del conocimiento, la ciencia o toda tecnología, pues se pueda responder. Claro, pero pues ya veremos si se puede o no y también qué efectos traería todas estas respuestas, ¿no? Ahora, continuaremos. Menciona también en este libro que, bueno, por ejemplo, el planteamiento del presente libro es que nosotros, al igual que todos los demás animales, somos máquinas creadas por nuestros genes. Así que bueno, sí, tiene claro, somos eso. Argumentaré que una cualidad predominante que podemos esperar que se encuentren en un gen próspero será el egoísmo despiadado. Sí, bueno, tal vez no, tal vez. Sin embargo, como podremos apreciar, hay circunstancias especiales en las cuales los genes pueden alcanzar mejor sus objetivos egoístas, fomentando una forma limitada de altruismo a nivel de los animales individuales. Ok, claro, sí. Menciona también que, pues, por mucho que deseemos creer de otra manera, el amor universal y el bienestar de las especies consideradas en su conjunto son conceptos que simplemente carecen de sentido en cuanto a la evolución. Claro, sí, tiene sentido también, ¿no? Bueno, claro, pues si rechazamos el punto de la científica que hace poco murió, me olvidé de ver el nombre ahorita, pero pueden googlearlo, están obviamente con el internet, ¿no? A la mano. Ahora, aquí menciona un punto importante que tenemos que destacar y ensalzar, ¿no? Dice, no estoy defendiendo una moralidad basada en la evolución. Estoy diciendo cómo han evolucionado las cosas. No estoy planteando cómo nosotros, los seres humanos, deberíamos comportarnos. Claro, sí. Claro, porque una vida en cierta medida, pues así relacionada con aspectos de la evolución, bueno, si tenemos un concepto, pues algo básico, ¿no? De la evolución, pues podemos decir que es la sobre supervivencia, ¿no? Del más fuerte, pero obviamente este punto no lleva mucho, ¿no? Para la concepción o cómo debería ser la sociedad, no dice mucho, no solo dice, pues, no dice de cómo debe ser, pues, cómo debe ser la humanidad, ¿no? Sino dice de cómo hemos llegado al menos a ser lo que somos, pues, como organismo, ¿no? Mediante la evolución. Y claro, tiene mucho sentido que él diga también esta parte, que, mira, este libro tiene como propósito principal el de ser interesante, pero si el lector extrae una moraleja de él, debe considerarlo como una advertencia. Claro, sí, la verdad sí, no creo que una vida ligada, ¿no? Al darwinismo o a la evolución pues sea bonita, ¿no? Y creo que aquí también lo va a exponer, y lo expone también Richard Dawkins en este libro. Ahora, daremos otra parte también que es muy importante, ¿no? Subrayo este punto, pues sé que estoy en peligro de ser malinterpretado por aquellas personas demasiado numerosas que no pueden distinguir una declaración que denote convencimiento de una defensa de lo que debería ser.
Mi propia creencia es que una sociedad humana basada simplemente en la ley de los genes, de un egoísmo cruel universal, sería una sociedad muy desagradable en la cual vivir. Y claro, mucho sentido, ¿no? Pero desgraciadamente no importa cuánto deploremos algo, no por ello deja de ser verdad. Y es cierto. Otro. Menciona aquí también lo siguiente, ¿no? Una advertencia que si el lector desea, tanto como yo, construir una sociedad en la cual los individuos cooperen generosamente y con un altruismo al bien común, poca ayuda se puede esperar de la naturaleza biológica. Sí, tratemos de enseñar la generosidad y el altruismo, porque hemos nacido egoístas. Comprendamos qué se proponen nuestros genes egoístas, pues entonces tendremos al menos la oportunidad de modificar sus designios, algo a que ninguna otra especie ha aspirado jamás. Claro, ¿no? En cierta medida tiene sentido, porque pues obviamente pues alguna vez el famoso escritor literato pues ruso, Fyodor Dostoyevsky, es obviamente que muchos lo conocen, creo que mundialmente se conoce como el escritor pues más famoso y mejor escritor del mundo, pues famoso, por ejemplo aquí tengo una obra muy conocida, El jugador, de Fyodor Dostoyevsky, donde mencionaba algo similar a lo que dice pues, ¿no? Que tenemos un aspecto egoísta dentro de todos, ¿no? Voy a dar lectura a ello, ¿no? La satisfacción es siempre útil y el poder feroz sin cortapisas. Aunque sea solo sobre una mosca, es también una forma especial de placer. Aquí viene lo bueno. El ser humano es déspota por naturaleza y muy aficionado a ser verdugo. Palabras que son fuertes, ¿no? Palabras que son, pues, obviamente están incrustadas, relacionadas con el pensamiento del escritor Fyodor, donde no necesariamente es una verdad como tal, pues, pero mediante, pues si analizamos el contexto, pues tiene mucho sentido, ¿no? Para Fyodor Dostoyevsky. Un libro conocido, también editorial muy buena, El jugador, de Alianza Editorial, muy buena. Pueden buscarlo, encontrarlo y comprarlo, es muy buena adquisición, la verdad. Ahora, aquí también resaltaremos un punto, ¿no? Menciona, debemos decir que es una falacia, se ha dicho de paso muy común, el suponer que somos inmodificables. Y claro, es un error pues, decir que somos pues literalmente lo que nuestros genes nos mandan, ¿no? Y no es así, pues. Hoy en día pues se habla mucho sobre la epigenética, un aspecto pues que cambia mucho, ¿no? Nuestra conducta, nuestros aspectos, bueno, si vamos en base a la evolución, pues cambian, ¿no? Muchos aspectos que son pues para la manifestación de lo que sería un ser vivo, ¿no? Para el mejoramiento o para la supervivencia de la vida, pues en esta naturaleza. Menciona, nuestros genes pueden ordenarnos ser egoístas, pero no estamos necesariamente obligados a obedecerlos durante toda nuestra vida. Sería más fácil aprender a ser altruistas si tuviésemos genéticamente programados para ello. El hombre es, entre los animales, el único dominado por la cultura, por influencias aprendidas y transmitidas de una generación a otra. Sí, tiene mucho sentido, la verdad. Ahora, otro punto importante. Menciona aquí también sobre los genes, ¿no? Si los genes efectivamente resultan ser totalmente irrelevantes en cuanto a la determinación del comportamiento humano moderno, si realmente somos únicos entre los animales a este respecto, es por lo menos interesante preocuparse sobre la regla en la cual tan recientemente hemos llegado a ser la excepción. Así que, pues, ¿cómo es que nosotros somos la excepción, ¿no? A todo a comparación de todas las especies que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Incluso hasta uno se podría pensar que no pertenecemos a este mundo o a este planeta. Somos tan diferentes o tan pues cuestionables, ¿no? Incluso nuestra propia existencia o el origen de nuestra existencia es muy cuestionable y el hecho pues deja a uno pues atónito de tanta información. Y claro, ahora menciona otro punto.
que bueno, le voy a dar lectura también. Como tercer punto podemos señalar que este libro tampoco es un informe descriptivo del comportamiento detallado del hombre o de cualquier otra especie animal en particular. Utilizaré detalles objetivos solo como ejemplo ilustrativo. Ojo, ilustrativo. Ahora, se trata de lo siguiente. Los seres humanos y los mandriles han evolucionado de acuerdo a una selección natural. Si se considera la forma en que ésta opera, se puede deducir que cualquier ser que haya evolucionado por selección natural será egoísta. Sí. Ahora, veremos un punto. Ahora, dice, si descubrimos que nuestra expectativa era errónea, si observamos que el comportamiento humano es verdaderamente altruista, entonces nos estamos enfrentando a un hecho enigmático, algo que requiere una explicación. Bueno, no sé por qué el humano busque siempre una explicación de todo, pero parece que viene ligado a nosotros, ¿no? Preguntarse por el hecho del por qué, pues es un punto importante que pues incluso pues forma parte de este canal, ¿no? Porque pues obviamente esta pregunta, introducirle el por qué a algo pues ya cambia muchas cosas, ¿no? Ahora, antes de seguir adelante necesitamos una definición. Un ser como el mandril se dice que es altruista si se comporta de tal manera que contribuya a aumentar el bienestar de otro ser semejante a expensas de su propio bienestar. Claro, eso podemos llamarle altruismo, ¿sí? Un comportamiento egoísta produce exactamente el efecto contrario. El bienestar, como lo llamamos, se define como oportunidades de supervivencia, aun cuando el efecto sobre la probabilidad reales de vida y muerte sean tan pequeñas que parezca insignificante. Esto me hace recordar una famosa frase que dijo nuestro eminente científico físico, pues, que era el famoso, ¿cómo se llama? El de las rueditas. El famoso Stephen Hawking, ¿no? Donde dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pues una frase muy importante, una frase pues que uno llena de entusiasmo y de esperanza a la humanidad, ¿no? Porque de todas maneras nuestro instinto pues lo único que quiere es a veces sobrevivir, sea a costa de cualquier cosa. Ahora, mencionaremos otro punto. Es importante tener en cuenta que las definiciones dadas anteriormente sobre el altruismo y el egoísmo son relativas al comportamiento, no son subjetivas. Otro punto, no voy a discutir si la gente que se comporta de manera altruista lo está haciendo realmente por motivos egoístas, secretos o subconscientes. A mi definición, solo le concierne si el efecto de un acto determinará que disminuyan o aumenten las perspectivas de supervivencia del presunto altruista y las posibilidades de supervivencia del presunto beneficiario. Aquí otro punto. Claro, aquí nos dice solamente que él solamente va a definir si el efecto de un comportamiento va a aumentar la supervivencia o no de algún individuo, ya sea pues que sea aparentemente altruista o aparentemente egoísta, ¿no? En la práctica, cuando aplicamos la definición al comportamiento real, debemos modificarla empleando la palabra aparentemente. Un acto aparentemente altruista es lo que parece, superficialmente, como si tendiese a causar la muerte al altruista y a conferir al receptor mayores esperanzas de supervivencia. A menudo resulta, al ser analizados con más detenimiento, que los actos aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas disfrazados. Otro punto. A ver, dice lo siguiente. Una vez más, y recalca, ¿no?, con gran interés. Claro, recalca con gran interés porque obviamente este libro fue muy mal interpretado en su tiempo. Por ejemplo, en su primera publicación, que fue en 1976, y su segunda edición, ¿no?, que por el hecho de ser pues con estos puntos que fueron pues distorsionadas, ¿no?, su mensaje, pues dice él, ¿no?,
que pues por eso sacó una nueva edición, ¿no? En 1989. Y esta es la edición, ¿no? Ahora, menciona también lo siguiente. Una vez más, no quiero decir que los motivos implícitos sean necesariamente egoístas, sino que los efectos reales del acto en cuanto a perspectivas de supervivencia son el reverso de lo que al principio creíamos. Sí. Claro, sí, aunque parezcan puntos, pues, aunque estén disfrazados, ¿no? De actos altruistas, a veces parecen, pues, actos que son egoístas, pues, ¿no? Si nos podemos analizar desde un punto de vista genético, o desde un punto de vista en el cual, pues, Richard Dawkins quiere darlo. Ahora, por ejemplo, aquí va a dar un ejemplo muy importante, ¿no? De un acto algo egoísta. Claro, mira, por ejemplo, si la hembra tiene, acaso un ejemplo pues, en las mantis, ¿no? Mira, parecería más sensato que por ejemplo, al momento de aparearse, que la mantis, o sea, que ella esperase hasta el término de la copulación antes de empezar a comérselo. Pero la pérdida de la cabeza, porque todos sabemos en cierta medida pues que la mantis en el momento de la copulación o en el momento de la reproducción pues corta la cabeza del macho, ¿no? Y aquí pues da una explicación de ello, ¿no? Pero la pérdida de la cabeza no parece afectar al resto del cuerpo del macho en su avance sexual. En realidad, ya que en la cabeza del insecto es donde se encuentran localizados algunos centros nerviosos inhibitorios, o sea, que detienen o que que detienen o que en cierta medida pues no hacen que no haya un mejor o mayor desarrollo pues de algo, ¿no? Que pues que no quiera pues que o que detienen en cierta medida algún proceso que se quiere, que puede ser pues más abrupto, ¿no? Ahora, es posible que la hembra mejore la actuación sexual del macho al devorarle la cabeza. Sí, tal vez, también. Este es un acto pues aparentemente egoísta, ¿no? En el cual pues parece pues que es egoísta, pero yo diría, y claro en cierta medida también Richard Dawkins, que es un punto también altruista, ¿no? Porque el macho literalmente sabe que va a morir y pues se entrega al final de cuentas a la reproducción por el hecho de que es necesario la supervivencia de alguna especie, ¿no? Ahora, pues eso es lo que quiere, pues, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que somos, pues, nos compara a nosotros como unas máquinas a una escala del gen, ¿no? Si al gen lo tomamos como ejemplo que son literalmente nuestros conductores, que pues van a manejar literalmente todos nosotros. Acá menciono otro aspecto. Tal vez podamos simpatizar más directamente con el reputado comportamiento cobarde de los pingüinos de la Antártida, ¿no? Se los ha observado parados al borde del agua, dudando antes de sumergirse, debido al peligro de ser comidos por las focas. Si solamente uno de ellos se sumergiera, ¿no? Se sumergiera el resto podría saber si hay allí o no una foca. Naturalmente nadie desea ser conejillo de indias, ¿no? De tal manera que esperan y en ocasiones hasta tratan de empujarse al agua unos a otros. Este es aparentemente pues otro punto de egoísmo. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que va a dar. Por ejemplo, las abejas pues lo compara como guerreros kamikaze. ¿Por qué? Daremos lectura a ello, ¿no? Al clavar el aguijón, algunos órganos vitales internos son normalmente arrancados del cuerpo de la abeja y ésta muere poco tiempo después. Su misión suicida puede haber salvado los almacenamientos de comida indispensables para la colonia, pero ella no estará presente para cosechar los beneficios. Según nuestra definición, este es un acto de comportamiento altruista. Recuérdese que no estamos hablando de motivos conscientes. Pueden o no estar presentes, tanto en este ejemplo como en los anteriores referente al egoísmo. Así que, pero son irrelevantes para nuestra definición. Acá hizo un ejemplo de altruismo, literalmente dio la vida por todo su grupo, ¿no? Ahora, dar la vida a cambio de los amigos es obviamente un acto altruista, pero también lo es asumir un leve riesgo por ellos. ¿Sí? Acá, bueno, punto resaltante, aquí otro menciona, no estoy tratando de hacer hincapié en algo determinado al narrar estas historias. Los ejemplos nunca sustituyen una evidencia seria
para hacer una generalización útil. Este libro otra vez hace hincapié en la definición de este libro. Este libro demostrará que tanto el egoísmo individual como el altruismo individual son explicados por la ley fundamental que yo denomino egoísmo de los genes. Sí. Ahora, menciona aquí lo siguiente, ¿no? Es fácil apreciar cómo esta idea se gestó en biología. La mayor parte de la vida animal está dedicada, ¿no?, a la reproducción, y la mayoría de los actos altruistas de autosacrificio que se observan en la naturaleza son realizados por los padres en beneficio de sus hijos. Lo llamamos también comúnmente como perpetuación de la especie. Es un eufemismo común para denominar la reproducción. ¿Qué quiere decir eufemismo? Eufemismo pues básicamente es decir algo pero en otras palabras, ¿no?, que no suenen tan fuertes o que no sean pues tan chocantes a una persona, ¿no?, que puede estar pues ligado a aspectos que pueden pues afectar a alguna persona, ¿no? Porque así que básicamente es apaciguar o calmar algo que queramos definir. Por ejemplo, no es lo mismo que digamos eh, por ejemplo, tu familiar ha muerto, a decir que tu familiar se fue a mejor vida. Pues eso literalmente es un eufemismo que se trata de decir cuando una persona pues fallece. Ahora, también acá menciona lo siguiente, ¿no? Continuaremos con la lectura. Perpetuación de la especie es un eufemismo común para denominar la reproducción, y es indudablemente una consecuencia de la reproducción. Requiere tan solo estirar un poco la lógica para deducir que la función de la reproducción es perpetuar la especie. Aceptado este principio, se comportará en general de tal manera que favorecerá la perpetuación de las especies. El altruismo hacia miembros similares de su especie se deducirá de esta premisa. ¿Ok? O sea, toda la premisa que todo va a bloquear este libro se deduce al hecho de que queremos, de que se quiere perpetuar la especie. De que literalmente lo único que se desea es la supervivencia. Ahora, aquí un punto también resalté, ¿no?, muy importante, donde dice: para plantearlo de una manera un poco menos respetable, un grupo tal como una especie o una población dentro de una especie cuyos por el... Acá antes un punto, ¿no? Definir el concepto de especie pues hoy en día es literalmente un reto, ¿no? Considero que incluso esta pregunta, al realizarla un biólogo, pues aún no puede responderla, y pues literalmente es un dolor de cabeza tratar de responder a esto, ¿no? La pregunta por la especie va pues años de ser debatido, pues es un punto importante que tenemos y que necesita ayuda de nosotros como futura generación, el querer al menos poner hincapié a este punto, ¿no? Porque definir, pues hay criterios, hay definiciones que por ahí se conciben, ¿no?, que son pues para definir a una especie, pero no actualmente no la hay pues como tal, ¿no? Por ejemplo, hay un punto bastante importante que dice: la especie pues son el grupo de organismos pues, que pueden reproducirse y que también pueden dar pues pueden brindar, ¿no?, una descendencia fértil. Esa es una definición, ¿no?, que podemos encontrar. Pero ¿qué hacemos con aquellos individuos que se reproducen de manera sexual? Esa es la cuestión. Así que también esos puntos pues rompen las barreras de lo que definimos como pues especie, ¿no? Así que pues es un punto debatible que obviamente va a tomar este punto fuerte de carácter pues de carácter que sea pues debatible para todos, ¿no? Claro. Y obviamente va a estar a la tarea de biólogos, filósofos o antropólogos, ¿no?, para definir, por ejemplo, a la cuestión de especie. Claro, hay ciertas definiciones que podemos encontrar en otros libros, ¿no? Creo que incluso alguien que habla de especies, si no me equivoco, me pueden corregir, es el famoso filósofo, pues que en su momento era gay también, ¿no? Creo que hoy en día pues ya no es tabú ese punto, ¿no? Eso me olvidé. El famoso Michel Foucault o Michael Foucault, como quieran decirlo, pues él también habla sobre eso, ¿no?
Uno de sus libros pues muy conocidos es el famoso libro de Vigilar y Castigar, pues un libro cumbre de, por ejemplo, de comportamiento en las cárceles, o el comportamiento de cómo controlar a una sociedad o algo así, ¿no? Relacionado a ello. No estoy tan relacionado a ese punto, aún estoy en proceso de estudiarlo, así que bueno, ya pronto habrá contenido al respecto. Ahora menciona, para plantearlo de una manera un poco menos respetable, un grupo tal como una especie o una población dentro de una especie, cuyos miembros individuales estén preparados para sacrificarse a sí mismos por el bienestar del grupo, pueden tener menos posibilidad de extinguirse que un grupo rival cuyos miembros individuales sitúan en primer lugar sus propios intereses egoístas. Sí, tiene mucho interés. Disculpe la garganta. Claro, es un punto importante este, ¿no? Porque menciona que básicamente aquellos individuos que cooperen o que son más altruistas, pues van a poder sobrevivir más que aquellos grupos que aquellos grupos en los cuales los individuos son egoístas, ¿no? Claro, porque en cierta medida la colaboración o el hecho de trabajar conjunto como un grupo ayuda a la supervivencia pues de una especie, ¿no? Ayuda pues a que al trabajar en grupo pues se repartan los roles, pues haya una mejor eficacia, ¿no? Para llegar a algún objetivo, o incluso eficiencia, ¿no? Para llegar también a otro objetivo pues que son relevantes, ¿no? Para un cierto punto. Ahora, también menciona lo siguiente: por lo tanto, el mundo llega a poblarse principalmente por grupos formados por individuos resueltos a sacrificarse a sí mismos. Claro, dar la vida para un fin mayor, pues en cierta medida pues es un acto altruista. Esta es la teoría de la selección de grupos. Sí, genial. Ya. Ahora nos iremos a otro punto, donde está en la página 23. Los que se adquirieron el libro pueden normal pues leerlo conmigo. El partidario de la selección individual estará de acuerdo en admitir que los grupos se extinguen y, sea o no cierto este hecho, admitirá que los grupos pueden ser influenciados por el comportamiento de los individuos que los forman. Estará de acuerdo también en que si solamente los individuos de un grupo tuviesen el don de previsión, podrían apreciar que, a lo largo plazo, lo que más favorece sus intereses es la restricción de su codicia egoísta con el fin de impedir la destrucción de todo el grupo. O sea, literalmente menciona que el hecho de cohibir o impedir, ¿no? el carácter de ser egoísta pues es bueno, es un carácter pues que es una actitud pues buena para el grupo, porque ayuda pues a sobrevivir, a la supervivencia de todo el grupo, ¿no? de una especie. Te menciona lo siguiente: individuos egoístas prosperarán a corto plazo a expensas de los altruistas. Los ciudadanos, ya, estos puntos creo que no vamos a tocarlo. De la cuestión política creo que yo lo voy a dejar desligado de este punto, ¿no? Ahora, los individuos egoístas prosperan a corto plazo a expensas de los altruistas. Este punto es bastante importante, ¿no? Y tiene mucho sentido. Porque como dijimos, el hecho de colaborar todos pues ayuda a la supervivencia de todo un grupo de una cierta especie. Pero al ser egoístas, pues al competir cada uno o al velar por su cuenta, pues creo que eso no suma fuerza. Y pues literalmente el hecho de estar cada uno por su cuenta, pues eso hace que pues las especies no puedan sobrevivir, no puedan pues colaborar entre ellos. Y es así pues creo que, como dice Richard Dawkins también, pues haría pues que la especie se extinga, ¿no? Porque la competencia obviamente entre cada uno de ellos pues no va a ser favorable y no va a ser buena, ¿no? Creo que se entiende el punto, pero hay cosas que tal vez podamos pues debatirlas después, que obviamente podemos dejarlo a criterio de cada persona en cuanto lea este libro, ¿no? También otro punto también importante es pues, ¿no? Lo siguiente. A ver. Acá dice algo también. Lawrence menciona lo siguiente en su libro sobre la agresión, ¿no? Menciona: habla de las funciones del comportamiento agresivo en la percepción de las especies, y una de estas funciones sería el asegurarse de que solo a los individuos más aptos se les permita procrear.
yo estoy pues en contra de ello, pero a ver si sigamos leyendo qué dirá. Recientemente escuché un encantador ejemplo de lo mismo en otros aspectos. En un excelente programa de televisión de la BBC sobre las arañas australianas, la experta del programa hizo la observación de que la vasta mayoría de las arañas recién nacidas terminaban siendo presa de otras especies. Y luego continuó diciendo, y aquí resalta él, ¿no? Richard Dawkins, quizás sea este el verdadero fin de su existencia, ya que solo unas cuantas necesitan sobrevivir para que la especie sea preservada. Eso da mucho pues, que pensar sobre todas las especies, ¿no? Pues evidentemente es un punto que tenemos que reflexionar bastante. Ahora, dice acá Robert Adrey en su famoso libro The Social Contract, donde menciona, empleó la teoría de selección de grupo para explicar todo el orden social en general. Bueno, otra vez vamos a leerlo porque este punto creo que es muy importante. Cuando lo leí es un punto que a uno deja pues ensimismado y pues para mucho que pensar, ¿no? Ya. Robert Adrey en la social contract menciona lo siguiente: empleó la teoría de la selección de grupos para explicar todo el orden social en general. O sea, mediante esta teoría de selección de grupos, nos trata de explicar, ¿no? Básicamente el orden social en general, pues de todo lo que hoy vemos pues, actualmente. Evidentemente consideró al hombre como una especie que se ha desviado del camino de rectitud seguido por los animales. Ardrey, por lo menos, dice, ¿no? Con gran relevancia nuestro compa pues, Richard Dawkins, Ardrey, por lo menos, hizo su tarea. Su decisión de disentir de la teoría ortodoxa fue una decisión consciente y por ello es digno de mérito. Claro, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si nosotros definimos o al menos entendemos la teoría de selección de grupo, pues voy a darle lectura un poco a lo que investigué, es pues teoría de selección de grupo. Los rasgos evolutivos pueden fijarse porque benefician a la supervivencia del grupo, incluso si perjudican el éxito reproductivo del individuo. Y eso podría llamarse como altruismo, obviamente. Ya, ok. Ahora, continuaremos con lectura de este punto y también este punto abarcará una fuerte decisión porque, bueno, leámoslo, ¿no? Quizá una de las razones de la gran atracción que ejerce la teoría de la selección de grupos sea que está en completa armonía con las ideas morales y políticos que la mayoría de nosotros compartimos. Es posible que, en cierta frecuencia, nos comportemos egoístamente como individuos, pero en nuestro momento más idealista honramos y admiramos a aquellos que ponen en primer lugar el bienestar de los demás. Sin embargo, nos quedamos algo confusos cuando tratamos, ¿no?, de establecer los límites de lo que entendemos por el término los demás. Claro, los demás. A menudo el altruismo dentro de un grupo va acompañado de egoísmo entre los grupos. Claro, ejemplo, en nuestro grupo, si agarramos como ente superior pues a la humanidad, pues estos en cierta medida pues cada uno, todo este grupo de la humanidad pues se comporta con otro grupo, contiene otros grupos de humanidades, ¿no? Por ejemplo, hablar de un país es otro grupo, hablar de otro país es otro grupo, ¿no? Y que el hecho de que estos pues se comporten así, acá menciona lo siguiente pues Richard Dawkins, que a menudo el altruismo dentro de un grupo va acompañado de egoísmo entre los grupos. Esto es la base del sindicalismo. Claro. Si hablamos de sindicalismo, pues es el hecho de pues desligarse de un grupo para pues tener unos beneficios, velar por sus beneficios propios, para que pueda al menos pues tener ciertos beneficios y que las otras personas no se aprovechen de ello, ¿no? Podemos mencionar un punto, algo relacionado a ello, ¿no? Ahora, es importante este punto donde cual dimos lectura cuando menciona Richard Dawkins a Robert Ardrey, donde menciona, ¿no?, que pues para explicar todo el orden social se basa en la selección de grupos. Y acá quiero darle un pequeño corte. Perdón, chicos, perdón. Este punto es relevante e importante, ¿no? Porque el hecho de que pues todos lleguemos
lleguemos a cooperar para un fin propio, y así para que este fin pues sea la supervivencia de la humanidad, es pues necesaria, ¿no? Porque ya no somos como como los animales que podemos encontrar, donde cual estos solamente se guían por la selección natural, ¿no? Y aquí mencionó bien claro, ¿no? Que somos esa especie pues que literalmente está desligado de todo estos del camino de la rectitud seguido por los animales, ¿no? Donde nosotros ya utilizamos eso que tanto hemos evolucionado, que es la inteligencia, ¿no? Obviamente pues este punto ya no por eso es que en este libro pues descarta la necesidad bueno, perdón por los que crean en Dios, pero este punto descarta la necesidad de un Dios, para poder guiar pues nuestra sociedad o nuestra vida, porque básicamente aquí en este punto explica de que nosotros no necesitamos ya de un Dios para poder sobrevivir o para pues la supervivencia de la especie humana, sino solamente el hecho de todo esto que hemos llegado pues a realizar, el hecho de la inteligencia y el hecho de descubrir muchas cosas. Y este punto pues en cierta medida es evidente, ¿no? En su famoso libro de también Richard Dawkins, El relojero ciego, ¿no? Donde menciona que no es necesario el hecho de un ente superior para poder pues ser lo que somos y la supervivencia del individuo. Pueden sacar una captura de pantalla, es un libro bastante conocido, un libro importante, cumbre para entender a Richard Dawkins también. Y claro, la sociedad, pues nosotros como sociedad hemos tenido que crear nuestras propias reglas para poder sobrevivir y pues todos estar en conjunto, y así poder pues mejorar la supervivencia de la especie humana. No es pues como antiguamente pues nos comportábamos en cierta medida como animales, ¿no? Por eso menciona que nos hemos desviado de esta autoridad animal que guiaba solamente, la única guía que digamos que existía pues era, sí, claro, el que coincide, ¿no? Como como el que coincide pues como ley, pues en cierta medida como afirmación o evidencia científica, la evolución, ¿no? Va a entender que obviamente este punto pues recalca, ¿no? En el hecho de nuestra sociedad hoy en día, porque ya no necesitamos básicamente de un Dios para poder pues continuar con que la sociedad sobreviva. Claro, evidentemente también es importante recalcar de que a veces el propósito de la existencia pues aún no se ha resuelta por este punto, ¿no? Por un aspecto científico, pero probablemente más adelante lo sea. Yo considero que probablemente más adelante tengamos la tecnología o el conocimiento para poder responder esto, ¿no? Del propósito de nuestra existencia. Claro está, que también el propósito también pueden encontrarlo aquí en su libro. Creo que no es una respuesta que les guste mucho, pero el propósito no existe, al final de cuentas es un propósito, ¿no? Es pues literalmente relevante este punto, ¿no? Porque obviamente si quitamos a un Dios de toda la humanidad, pues ¿qué es lo que queda, no? Solamente la sociedad y sus normas y sus leyes, que obviamente esto ayuda para nuestra supervivencia. Y también pues, pero ¿qué queda con el sentido propio de la humanidad? Que un sentido propio de ser un humano, ¿no? Y también pues esto lo habla el famoso pues filósofo del absurdismo, quien es el famoso Albert Camus, o Albert Camus para muchos, que en su ensayo, por ejemplo, llamado El mito de Sísifo, expone este punto, ¿no? Donde pues menciona que al no encontrar pues al menos un sentido de la vida, pues tal vez no la tiene, ¿no? Y que es un absurdo vivir, pero vale la pena al menos, ¿no? Vale la pena vivirla porque estamos aquí, ¿no? Así que no desaprovechemos el punto de vivir y de descubrir otros puntos, que pues literalmente disfrutemos ser humano al menos, ¿no? Si sabemos que no tiene tal vez un fin, pero al menos disfrutemos, o al menos tenemos que pues descascarar o descifrar, ¿no? Lo que es ser literalmente un humano al menos. En su libro pues El mito de Sísifo de Albert Camus expone estas ideas y pues pueden leerlo, ¿no? Voy a mostrarles el libro. Es El mito de Sísifo, Albert Camus. Pueden encontrarlo. Pues, traten de buscar una buena editorial para poder entenderlo mejor.
y si pueden pues tengan un conocimiento un poco más básico de algunos aspectos que sean pues para entender a Albert Camus, ¿no? Por ejemplo a Nietzsche o otros filósofos más, ¿no? Más que son importantes para entender a este filósofo. Yo aún no lo termino de leer porque la verdad se me hace un poco extenso y pues es un punto pues que también tengo otras editoriales que le estoy leyendo y pues no considero que necesita su cuidado, ¿no? Su cuidado, su respectivo cuidado para leerlo. Ahora, este punto también abarca una cuestión, ¿no? De que a nosotros pues solamente regirnos a crear nuestras propias leyes o nuestras propias normas se desliga de un ente necesario para pues guiar la vida. Pero aquí el problema está de que antiguamente tal vez se necesitaba de ello, para la perpetuación de la especie, al menos de un dios, ¿no? Para entender. Pero gracias a ello, pues somos lo que somos hoy en día, pues, ¿no? Y acá hay un libro, Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, pues donde mencionaba, pues en cierto punto, entre la conversación de los hermanos, decía, ¿no? Que si no existiera un Dios, entonces todo está permitido. Y yo pienso que para que todo no esté permitido, pues existen las normas y las leyes que obviamente como sociedad hemos tenido que crear pues, para continuar con la supervivencia de nuestra propia especie. Bueno chicos, y claro, tiene mucho punto, ¿no? Ahora, aquí te voy a hablar un punto importante, Richard Dawkins. Dice, ¿no? El sentimiento que los miembros de nuestra especie merecen una consideración moral especial en comparación con los miembros de otra especie es antiguo y se encuentra profundamente arraigado. El hecho de matar a las personas, excepto en las guerras, es el crimen juzgado con mayor severidad entre los cometidos comúnmente. Lo único que está sometido a prohibición mayor en nuestra cultura es comerse a las personas. Sin embargo, gozamos al comer a miembros de otra especie. A muchos de nosotros nos horrorizan las ejecuciones judiciales, aunque se trate de los más espantosos criminales de la especie humana, al mismo tiempo que aprobamos alegremente que se mate a tiros, sin juicio previo, a animales considerados como plagas y que son bastante mansos. O sea, aquí básicamente en este punto, creo que ya también es un punto que vamos a culminar con este punto también. Voy a dar un breve resumen de una vez porque creo que el capítulo se hace extenso, porque ya ustedes pueden, cada uno puede leerlo, se puede comprar el libro, cada uno puede leerlo pues con sumo cuidado, cada detalle por detalle para pues responder a esto, ¿no? En este punto final pues Richard Dawkins hace un hincapié en el punto de que en qué momento definimos qué especie importa y qué especie no. O sea, básicamente decimos, si nosotros sobrevivimos, nosotros colaboramos para sobrevivir como especie, indudablemente nosotros como especie somos parte de un grupo, pero cuando decimos que este grupo importa más que otro grupo, pues en cierta medida se parece mucho a las diferencias que hay entre países, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues las guerras son tan evidentes que pues no sé, yo no lo veo sentido a las guerras, la verdad, pero en cierta medida pues piensan, pues están enraizadas porque pues básicamente este grupo importa más que el otro grupo, o tal vez que este grupo merece vivir que el otro grupo. Yo creo que ese punto pues no debería ser así, ¿no? Porque al final pues todos somos parte de una sociedad, todos somos humanidad, todos somos una especie. Considero que todos debemos de sumarnos, todos deberíamos de sumarnos con un fin común, ¿no? Que es nuestra supervivencia y al menos entender lo que es el universo. Claro está que este punto pues recalca y resalta aspectos que son necesarios para pues entender más a la especie humana, ¿no? Ahora, ¿y por qué esta duda? Por ejemplo, aquí, ¿por qué compara, no? En la última lectura que dimos a este libro, ¿por qué compara, no? Que si es importante, por ejemplo, si nosotros somos un grupo, ¿por qué el otro grupo no importa? Entonces, ¿por qué el otro grupo de otra especie también no importaría? Por ejemplo, entre nosotros mismos nos atacamos. Supuestamente pensamos que el otro grupo tal vez sea merecedor de vivir, y el otro grupo también sea merecedor de vivir. Pero, ¿qué pasa con los otros grupos? Con los grupos, por ejemplo, de aves, con otros grupos, por ejemplo,
el grupo de rinocerontes, el grupo de ratones, el grupo de insectos. ¿Cuándo definimos el alcance de importancia que debe tener un individuo, un grupo? Porque si basamos obviamente todo en la cuestión darwiniana, pues el humano tendría que destruir todo, literalmente, tendría que destruir, o sea, literalmente, absolutamente todo, todo, todo. Pero considero pues un punto que ahí es donde entra la cuestión individual y cuestión del humano que se nos ha dado, ¿no? Que es la cuestión de pensar, es la cuestión de preguntarnos o cuestionarnos, ¿no? Los cuales son puntos que obviamente aún no tienen respuestas. Y bueno, este punto es bastante importante. Y bueno, chicos, con esto, bueno, va a terminar, ya creo que el tiempo también no nos da más. Con esto va a terminar el capítulo de hoy. Y pues el siguiente capítulo o la siguiente semana que trataremos de subir este video, trataremos de hablar sobre el famoso pues, subtítulo que acá mencionó también Richard Dawkins, los replicadores. Esta vez será un resumen más corto, ¿no? Al respecto, porque pues obviamente se hace extenso todo, si lo abarcamos detalle por detalle. Creo que podrían comprar el libro y pues les va a interesar bastante este punto, y pues básicamente es un interesante libro que Richard Dawkins nos ha regalado a la humanidad para entender más a la especie humana. Ahora, y bueno chicos, para culminar voy a darle lectura de una pequeña frase. Ahorita vuelvo. Bueno, aquí te traje el libro de Jim Rostam, Historia de la Biología. Este libro es pues importante para muchos biólogos, y no solo eso, sino muchas personas que tal vez están relacionados con el aspecto de la ciencia y el estudio de la búsqueda de la verdad, pero desde un punto de vista científico, ¿no? Usado el método científico, que obviamente pues este método no es el único método para encontrar la verdad de todo que conocemos, ¿no? Sino también al menos entender algo de la verdad que encontramos en el mundo, ¿no? En esta historia pues se expone básicamente a muchos autores que han importado en la biología y que han pues aportado mucho al conocimiento científico. Mira, la lectura de hoy es esta. Mira, pero todos, menciona después de haber leído a todos, pero todos, por diferentes que fuesen, estuvieron poseídos por una misma pasión, preocupados por un mismo interés. Todos aspiraron a este gozo de conocer, cuya prosecución constituye el honor del espíritu humano. Muy bonita la frase, porque menciona, constituye el honor del espíritu humano. La pasión, el gozo de investigar, pues el gozo de solo querer conocer es un punto que mueve pues a la sociedad, mueve a cada humano, ¿no? Para poder seguir adelante. Así que tú posiblemente, no sé quién esté viendo este video, pero estoy seguro que tú puedes aportar algo a la ciencia y puedes aportar al avance de todo el conocimiento humano. Así que bueno, tenemos mucho material, muchos libros que leer. En lo personal tengo mucho que quiero saber, y pues entre más leo entiendo que menos sé, pero al menos ahora sé que al menos sé algo, ¿no? Pero bueno, eh, así que sigamos leyendo, sigamos estudiando, que tal vez próximamente nosotros seamos pues una de las tantas salvaciones, o tal vez uno de los científicos que tal vez aporten, ¿no? Algo a la especie humana, y así pues seguir evolucionando y seguir pues con este punto para poder responder las preguntas que tanto socavan y que tanto son pues tanto dejan a uno con ensimismamiento y profundidad existencial. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente video y fue un placer. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos.